Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. En Haití ustedes tienen los pares, el CONEC. ¿Cómo se llama la entidad de los empresarios haitianas? Bueno, hay varias. Hay una cámara de comercio, hay también una asociación de industrias, hay una ¿Son cúpula. interlocutores válidos? Son interlocutores válidos. Mantenemos fluidos canales de comunicación. Hemos compartido la frustración que ellos mismos han sentido en diferentes etapas de este proceso. Y ellos tienen también compromiso social, como en República Dominicana tienen los empresarios que participan, han contribuido a hacer universidades, han contribuido a hacer hospitales, clínicas, participan y saben que eso tiene un retorno si así se quiere. Ellos lo hacen, se les permite. Son condiciones muy diferentes, Sí. Por eso yo hace un momentico hablaba del nivel de desarrollo económico y social, de la paz social que tenemos y de la estabilidad política, y estos factores han estado fuera de la ecuación en Haití durante años. Entonces son condiciones diferentes, pero al entrar en diálogo directo con nosotros, pues sí evidenciamos una voluntad de que las cosas funcionen y lamentamos las circunstancias en las que se están Un dando. empresario dominicano, escúchame José María, me decía, caramba, yo le reclamaba a parientes haitianos, que tenía parientes o tiene parientes haitianos, libaneses, caramba, ustedes no han hecho nada aquí en Haití, en cambio nosotros en República Dominicana, dice, ay primo, aquí no tienen tuchi sin sacar rayita, como dicen Sí. lo que jugábamos bellota, que tú tenías que pegarte a la pared y no respirar mucho. Entonces los empresarios haitianos no pueden moverse mucho, el asunto del origen del Estado, la negritud y todas esas cosas. Aquí nos hemos mezclado, blanco, amarillo, jabao, negro. ¿Qué es lo que pasa ahí? No hay una forma de desenmadejar ese problema. Es bien complejo. Por eso cuando se aborda el tema haitiano, desde una de las aristas, cometemos el error de no ver la pantalla completa. La relación bilateral República Dominicana-Haití, y muchas veces me preguntan cuando ha ocurrido alguno de estos eventos, ¿cómo se está afectando el comercio? Es que este no es un tema de comercio, este es un tema de coexistencia, cada quien en su lado, dentro de su propia soberanía, con temas que nos vinculan en seguridad, en salud, precisamente en desarrollo, en comercio. Y es complejo verlo y es lamentable. Por eso ojalá el 2023 traiga mejores oportunidades para el pueblo haitiano. Hace varios días escuché a dos representantes, uno del sector agrícola y otro del sector construcción, plantear que ya no se necesitan más inmigrantes haitianos para las labores agrícolas ni para la labor de construcción, porque con lo que hay son suficientes. Entre esos representantes estaba don Osmar Benítez, creo que se reunía con el ministro de Agricultura. Y más adelante alguien planteó que se podía incluso cerrar la frontera e iniciar un proceso de regularización. ¿Ustedes como empresarios están de acuerdo en que se cierre la frontera de manera definitiva y que se inicie un proceso de regularización de los que ya están aquí? Quizás suene feo, pero es absurdo pensar cerrar la frontera entre dos países que la comparten de la forma en que nosotros la compartimos. Aquí en la mesa hay personas cuyo origen es de muy cerca de la frontera. Bueno, mi padre era de Bánica y yo tengo algunos parientes que cruzan y van y vienen. No, y alguien que nació en Dajabón, ¿verdad? Y Dani, tú no estás lejos también. Yo de San Juan, entonces, ahí mismo, bueno, cerca. yo no quería entrar en y Mayobané no lo dice, pero ustedes van a Barahona, de la zona de influencia de la frontera. Muchas veces cuando nosotros hemos visto llamados oficiales al cierre de la frontera, la propia dinámica de la relación entre haitianos y dominicanos no permite que eso ocurra. Hay una relación en la cual los haitianos vienen a los mercados binacionales como parte de su vida cotidiana, en la que vienen, van. Hay modelos que han sido exitosos y no me canso de repetirlo, como el de Codemi en Juanamí, Dajabón, en el cual los haitianos vienen, trabajan, no vienen porque sigue siendo una operación en el lado haitiano, pero limítrofe con la parte de Dajabón. Sí. Y al final de la jornada se retiran. Sí. Entonces, por eso lo que vemos es que lo que hay es que generar cada vez más oportunidades de desarrollo
porque cuando hay desarrollo no hay necesidad de estos flujos migratorios que nosotros hemos visto. Evidentemente, una frontera sumamente porosa como la que nosotros tenemos necesita mayores niveles de control, necesita mayor formalidad, necesita más seguridad, y en eso apoyamos 100% los esfuerzos que se están haciendo, pero pensar en cerrar y limitar es imposible con la dinámica que existe entre nuestros países. Yo me río cuando escucho algunos, Gustavo. y escúchame para dar un testimonio. Yo tengo una hermana que se llama Emperatriz, en Bánica, de las que me quedan por ahí, otra de las Matas, o varias. Entonces, ella, su más reciente cría fue a Miranda, una sobrina mía, una niña haitiana, y ella ha criado 3, entre varones y hembras, que los dan como un chivo, como un animalito, los regalan ahí y los crían los dominicanos. Hay gente que dirá, eso no es verdad. Bueno, pues yo lo invito a que vayan. Esa es la dinámica en la frontera y el mercado binacional en Bánica ahí, y cómo viven unos y otros, y se cruza. Es verdad que el Masacre se pasa a pie y el Altibonito se pasa a pie, como si nada. El puente de la Cadena, que está desde Pedro Santana hacia la parte ya irse a la carretera internacional, que por cierto lo construyó un tío mío hace muchos años, ese puente, y yo cruzo y veo cómo interactúan, y esa es la dinámica. No hay, mientras más se agita aquí en la capital, allá está muy tranquilo. César, hace poco se reeditó, se volvió a hacer, inclusive con otras condiciones, la ley que permite el desarrollo fronterizo con algunos incentivos de empresas que se coloquen en la frontera, ¿verdad? Teníamos una ley que ya había perimido y esta da 30 años. ¿Cómo juzga el CONEP las garantías que establece esta ley para las empresas que se establecen en esa zona? Porque en principio se hablaba como de un tema de competencia desleal, de la que están acá. ¿Cómo juzgan ustedes esa ley? La ley antes, en su propio nombre, antes de hacer referencia a la frontera, habla de desarrollo de la frontera. Entonces yo creo que cualquier análisis de la ley debe medir el impacto que está teniendo la inversión en el desarrollo de la frontera. Si bien es cierto, ya esta ley expiraban las condiciones que habían sido establecidas y llevó esta discusión, a lo interno del propio CONEP teníamos los diferentes bandos. Teníamos quienes se han instalado en la frontera, quienes se oponen a que se instalen en la frontera. Sí. Teníamos a todo el mundo, y eran conversaciones sumamente interesantes. Pero yo creo que ya la realidad es que tenemos una ley renovada, y lo que tenemos que medir es cómo ese desarrollo realmente está ocurriendo. Cómo se miden las inversiones, cuántos empleos se están generando, cómo eso no distorsiona el resto de la actividad económica en el país. Porque si tú, y eso ha ocurrido en muchos países, si tú das condiciones mucho más favorables en una determinada región del país, tú estás promoviendo a que se trasladen inversiones de otros lugares. Como decimos, tú estás vistiendo un santo para vestir a otro. O sea, que no son inversiones nuevas, sino un desplazamiento. Entonces, ¿cómo tú mantienes esos niveles de equilibrio? ¿Cómo no generas esa distorsión? Y al final del día, cómo la frontera, que cuando se mide por el índice de desarrollo humano, las provincias fronterizas son las que tienen el menor índice de desarrollo humano en todo el país. ¿Cómo puedes promover inversión que genere desarrollo, que contribuya precisamente en beneficio de todas esas familias? César, la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos proyectan que vamos a cerrar con una economía por encima del 5%, y las proyecciones para el 2023 son superiores al 5%, pese a la situación difícil que hemos tenido en el entorno internacional. Pero yo leyendo en estos días el informe del Banco Central observaba que en materia de servicios que hemos crecido casi un 60%. ¿Ustedes en el CONEP que han analizado que nuestra economía debe seguir fortaleciendo el área de servicio o debemos diversificarnos hacia otros aspectos para que sea una economía más fuerte? ¿O cree que somos fuertes dependiendo tanto de los servicios como economía? Bueno, en primer lugar, y esta mañana lo comentaban ustedes en el programa mucho más temprano, hoy amanecemos con un barril del petróleo rondando los $70 y con proyecciones a la baja. Hace algunas semanas era todo lo contrario, por eso sigue esa montaña rusa y siguen esos niveles de incertidumbre. El desempeño de la República Dominicana es directamente proporcional a las condiciones globales que se van dando para que eso ocurra. Y hasta ahora lo hemos podido vadear, hasta ahora hemos salido airosos en nuestro desempeño.
Ahora bien, el peso mayor que tienen los servicios en nuestra economía ha sido una transición que inició a partir de la década de los 90, precisamente con la ley de zonas francas, y que originalmente se instalaron industrias orientadas a temas de textiles, a temas de calzado, de manufactura simple, pero que con los años ocurrió esa transición. Y si nosotros ahora vemos una radiografía del sector de zonas francas, nos damos cuenta precisamente que textiles y calzados se han convertido en una menor proporción de lo que teníamos y han aumentado los servicios. Eso es algo positivo, sobre todo cuando tenemos una población joven creciente en demanda de puestos de trabajo y en condiciones más favorables. Ahora bien, en el tiempo nos encontraremos con algunas limitaciones que tenemos que abordar. Por ejemplo, cómo podemos acelerar los procesos de formación precisamente para las demandas que actualmente tiene el mercado, cómo podemos incentivar y aumentar y acelerar la formación en otro idioma, sea inglés u otro, que permita a nosotros poder dar respuesta precisamente a esas demandas. Yo sé de múltiples empresas extranjeras que se han instalado en la República Dominicana, que han tenido una experiencia muy satisfactoria, que han contemplado planes de expansión, pero se limitan al no tener posiblemente los recursos humanos para dar respuesta a esas demandas. Entonces, qué bueno que ese es el problema, que es cómo nosotros le caemos atrás a las puertas que se nos están abriendo, pero como país tenemos que tener una reflexión mucho más profunda de qué estamos haciendo para llegar a ahí que estamos construyendo. Este año 2023 será fundamental porque estamos en la antesala de un año electoral. Ojalá el debate que se produzca entre los diferentes actores no se limite a estos temas puramente de campaña o coyunturales, y realmente pensemos en que el 2024 será una fecha más, alguien ganará las elecciones, el país continuará y muchos de estos retos siguen ahí pendientes. ¿Tendremos en el 23, César, o en el 24 la reforma del Código Laboral? ¿Será posible llegar a un acuerdo entre obreros y trabajadores con la participación del gobierno? Aunque no nos escuchen, seguimos trabajando con ese tema. Y cerrando el año, esta etapa del proceso inició en febrero. Hemos tenido avances importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con procedimientos. Y cuando se pregunta, bueno, ¿se va a reformar o no el Código Laboral? Surge una palabra, la cesantía. Ok, les digo que la cesantía todavía no se ha tocado. Sin embargo, se ha avanzado muchísimo en temas de procedimientos. Señores, cuesta tanto pensar que todavía los plazos establecidos o las condiciones limitan aún bastante la actividad, y se ha avanzado en consensos en los temas de procedimientos y las formalidades propias. En lo del contrato de trabajo, tanto en su formación, ejecución, como la terminación del contrato de trabajo, en nuevas modalidades, en el teletrabajo, en otras propuestas que ha hecho el Ministerio de Trabajo también. Entonces quedan algunos temas, algunos de ellos los más sensibles, pero hay un nivel importante de avance. Ojalá sí en el 2024 logremos ver eso cristalizado. Le celebramos en este 2022 el 30 aniversario a nuestro código, un código hecho para un país que ya no existe, y sobre todo que se constituye muchas veces en una traba para nuevas inversiones. ¿Se podrá lograr un acuerdo para el código sin previamente lograr un consenso con la ley de seguridad social? Me explico. Los trabajadores y los empresarios tienen el debate por la cesantía. Sin embargo, la ley de seguridad social establece un seguro por desempleo que debe ser fundamental llegar a un acuerdo para poder eliminar la cesantía en el Código Laboral. ¿Cuál es la discusión entre ustedes y el sector social y el gobierno para lograr pasar también la ley de seguridad social como un alma gemela al Código Laboral? Contrario a lo que se puede creer, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. A mí me correspondió coordinar la representación del sector empresarial en la mesa de diálogo convocada en el CES precisamente para la reforma de la seguridad social. Y entramos en este tipo de debates no solo con los sindicalistas, con los partidos políticos y con la sociedad civil y con el gobierno sentados en la mesa. Hay temas que son más que nada de fundamentos ideológicos de cómo visualizamos el sistema. Y por ejemplo, nosotros hemos sido coherentes y constantes de que tenemos un sistema mejorable por mucho, un sistema que puede llegar a otro nivel, pero tenemos algo que no podemos destruir. Y ahí nos hemos trancado. Hemos dicho, cualquier amenaza de destruir lo que ya tenemos
nosotros no estaríamos de acuerdo. Yo lo conectaba porque que la ley establece un seguro de desempleo. Precisamente cuando hemos visto el tema del seguro de desempleo, también ha habido una evolución de la posición del sector empleador, porque anteriormente recordarás que se decía, bueno, la propuesta de los empresarios es eliminar la cesantía. No, la propuesta es, vamos a revisar lo que tenemos, que no es sostenible en el tiempo, que al final del día, en defensa de los propios trabajadores, ni siquiera ellos mismos se benefician. Lo que hace es aumentar los niveles de informalidad en nuestra economía. Lo que hace es que muchas veces abogados terroristas asuman los casos y el propio trabajador no vea los beneficios que le corresponden por ley. Llevemos esto a algo más transparente, más aplicable, vinculémoslo con el seguro de desempleo, si esa es la opción rentable, exploremos otros fondos, pero exploremos algo que a todo el mundo le beneficie más. Yo creo que eso es posible y ojalá así ocurra. César, nosotros hemos tenido acá, sentado en esta mesa, conversando con nosotros, al director de Andeclit, hemos tenido al presidente de... el Seno Central Nacional de Trabajadores. De la seguridad. A don Pepe Abreu. Que dice que ahí dice se aprende que, mucho. que dice que estos muchachos de ahora empresarios son muy difíciles, Sí. que sus padres eran más suaves. Hemos tenido- y evocaba a don Payo Ginés. Sí, pero eso fue en el programa en el segundo programa que hacemos aquí. Yo sí he aprendido con Pepe. Sí. Y hemos tenido también al doctor Zenén Cava. Las tres posiciones parece como que no hay un punto de encuentro. Mientras uno dice abajo el sistema, tumbemos esto, no sirve, los otros dicen, o sea, no parece haber un advenimiento. ¿Cómo ven ustedes que puede haber un punto de encuentro entre posiciones que parecen estar tan enquistadas en las esquinas de la mesa? ¿Qué hace la ciudadanía ante esto? Mira, cuando nosotros hablamos de no destruir el sistema, y esta mañana precisamente revisaba los números, cuando vemos en los temas de salud, cuando vemos en los temas de pensiones, cuántos afiliados y cotizantes teníamos nosotros en el 2001 y cuánto tiene ahora la República Dominicana, la cobertura de salud prácticamente abarca el 95% de la población. Entonces, con ese nivel de cobertura, la pregunta debe ser, ok, ya estas personas son parte del sistema. ¿Cómo reciben más y mejor salud? ¿Cómo cada vez los costos son menores? ¿Cómo la eficiencia de los servicios puede aumentar? Cuando nosotros vemos los prestadores de los servicios de salud, en el año 2012 nosotros teníamos 2,000 entre clínica, laboratorio. Ahora nosotros tenemos casi 5,000. Pero ellos dicen que se están yendo a la quiebra, la mayoría. Claro, y Hay gente quebrando desde el 1960. Y eso es lo que no puede ocurrir. Cuando ustedes tienen aquí sentado en la mesa Andeclip, por ejemplo, o podrían tener aquí Andelab, que son los laboratorios, o podrían tener cualquiera de las otras instituciones representativas, todos miembros del CONEP. Así que ya tú sabes los interesantes que son estas discusiones allá en el ¿Son CONEP. del CONEP? Sí. Claro, son del CONEP. Claro. Las ARS, las Son AFP, empresarios. las clínicas, los sí, laboratorios, porque es un gran paraguas son que cubre actores todo. importantes del sistema, con diferencias entre ellos mismos, pero que son capaces de sentarse y dialogar. Bueno. Y hacerlo también, por ejemplo, con el Colegio Médico. El mandato fue a que esto se discutiera en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hubo reuniones la semana pasada y esta semana debe haber. Se le pidió a la Superintendencia de Salud un estudio actuarial, porque nosotros ahora estamos en Navidad y tenemos aquí 2 arbolitos, ¿verdad? Sí. La carta de Santa Claus aguanta todo. Pero hay que ver si Santa Claus tiene con qué comprar los regalos. Ahora, César, y vuelvo un poco a lo que Wendy planteaba y lo que usted responde. Resulta que aquí viene el señor Mena, que es directivo de Andeclip, la Asociación de Clínicas Privadas, clínicas y hospitales privados. Pero dice el señor Mena que eso que está pretendiendo el colegio médico no será posible y que la situación de dificultad que tienen las clínicas hoy día con las prestadoras de servicio, las ARS, tampoco será posible, porque es que se ha puesto la salud en manos del capital, y lo del capital es producir y producir, no importa lo otro. Entonces yo le digo a ustedes, porque Mena, que es dirigente de Andeclip, viene de un partido de izquierda, como hablamos aquí el día pasado. Y creo que médico entonces, también. Él es médico, Claro, él es médico. Entonces él está en los tiempos suyos del Pacoredo y quiere que los empresarios logren torcer a la ARS para que sea más humana frente a los pacientes y frente a los que prestan servicio en los hospitales y en la clínica privada. ¿Cómo entender ese discurso? ¿Cómo le toca a ustedes mediar? Digamos, el CONE,
aquí está Pedro Mena con una posición, aquí está la ARS. ¿Cómo hacen ustedes para que haya un entendimiento? Porque el negocio es el negocio, no podemos quebrar el negocio. Nosotros hicimos un ejercicio que no fue fácil, de al menos plantear cuáles son los principios rectores del sistema. Este tema, por ejemplo, de cobertura universal. Si preguntamos aquí o abrimos los teléfonos, nadie se va a oponer a que haya una cobertura universal. Pero incluimos otro que es el tema de la sostenibilidad. Claro. Para dar esa cobertura, tú Claro. tienes que tener de dónde vas a cubrir lo que es esa operación. Lógico. Y eso le pasa a todo, le pasa a la ARS, le pasa a la clínica, le pasa al laboratorio, le pasa al médico. Entonces, llevarlo a ese punto de equilibrio amerita la discusión de mucha data, de dónde estamos nosotros. Porque al final del día, si tú le preguntas directamente, todos están mal, pero tenemos un sistema funcionando. Claro, pero el Nosotros- único que te cobra un copago es el médico. Claro, el médico te cobra el copago y tú dirás que si la cápita, que es del Fondo de la Salud, que se paga para cada uno de los afiliados, se le paga a la ARS, si esa cápita es suficiente. Y también dirás, bueno, lo que pasa es que la cápita se está quedando incompleta porque lo que yo tengo no lo cubre el seguro que tengo. Entonces, es complejo. Pero yo creo que si de algo debe servir esto, y por eso hago una vez más un llamado, sobre todo al colegio médico, y es anteponer estos métodos ya del pasado, de luchas que al final del día, si bien les permiten una exposición mediática, no menos cierto que lo que hacen es afectar al final del día Pero ya- las personas. Ya No no, resuelve. ya no queman goma, ya eso pasó ese tiempo. Sí, Hay pero- cosas peores. pero yo no tengo seguro Omar, médico. cuando Yo se no tengo quemaba seguro goma y médico. yo vivía cerca de la UAS, tú te trancabas. Aún así lloraba, ¿verdad? Cuando tiraban la bomba, pero tú te trancabas. Cuando te hacen una huelga y tú no puedes ir a un hospital y tienes un hijo enfermo, es mucho lo que tú estás poniendo en juego. Yo no le pido a los médicos que hagan más de lo que deben, que se sacrifiquen y que hagan algo. No, no es eso. Sin embargo, que en la medida que estamos en una mesa de diálogo y estamos discutiendo propuestas concretas como las que se están discutiendo, pues dejemos de lado esos mecanismos y pensemos sobre todo en los El dominicanos. Consejo Nacional de la Seguridad Social, escúchame, mamá Giovanni, que está estructurado para que el veto de un miembro trabe todo. Eso hay que cambiarlo, esa forma. Eso no es el consejo, eso viene de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando en los momentos de la Guerra Fría, cuando en los momentos de más tensión, empleadores, trabajadores y gobiernos dijeron, nos sentamos en esta mesa en parte iguales. Y si no estamos de acuerdo, vamos a buscar ese tipo de consensos. Nosotros hemos visto en el tiempo que muy pocas veces el sector empleador ha utilizado ese veto. Contadas veces se ha utilizado y es por aspectos fundamentales del sistema. Entonces yo creo que como parte de esta batida que estamos haciendo, esta discusión del veto no tiene sentido porque ahí nos reside el problema. Mejor pensemos, ¿están sentados en el consejo los que tienen que estar sentados? ¿Cuál es el número de miembros que tiene el consejo? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Qué rol juegan las comisiones al momento de emitir los informes que luego son ponderados por el Pleno? Entonces, la operatividad del consejo es mucho más importante que el veto, que es un principio que viene del tripartismo a nivel global. César, ya no existe la alta preocupación para la inversión extranjera de la seguridad jurídica aquí. Yo creo que alta preocupación no ha existido. Siempre hay temas que mejorar. Los temas de burocracia, los temas de permisología, la incertidumbre en los plazos y en los tiempos, eso tiene que mejorar. En la medida que se aceleren los procesos de transformación digital del propio gobierno, yo creo que se pueden reducir estos niveles discrecionales. En la medida que haya mayor certeza, por ejemplo, en el sector minero, de que una empresa que quiera hacer una inversión en la República Dominicana y que lo que estés aplicando, como le establece la propia ley, para hacer exploraciones y estudios, Por lo menos puede hacer el por lo menos pueda hacer los estudios. Sí. Entonces, si al momento de hacer los estudios se considera Con que una no, inversión no grandísima. lo hace. Ahora bien, si ni siquiera eso se puede hacer, entonces te llama a preocupación. Ese tipo de cosas sí, pero al margen de eso, lo que vemos en otros países de prácticas autoritarias que afectan la iniciativa privada, no lo tenemos en el nuestro y lo que tenemos es que mejorar aún más nuestro marco No regulatorio. escuché como mucha celebración con una impactante inversión para el desarrollo en Montecristi, 2 plantas con 700 y pico de megavatios, una central de gas, el puerto, hotel Pero se y le- muchas se cosas le más. hizo, se El le CONEC hizo, se como le que no hizo. lo escuché. Sí, se le hizo, se le hizo. ¿Ustedes se pronunciaron? Xiomara,
al CONEP lo quieren escuchar en todo. Yo te dije que me invite los viernes al programa que es más relajado y hablemos de bachata, para que hoy el CONEP hablando de bachata. Habla bien del país. No, mira, Y bailándola. Sin lugar a dudas, y parezco un disco rayado, pero veámonos en el espejo de lo que está ocurriendo en la región. Esa inversión en Montecristi, que es inversión privada, Sí. pensando en futuro, aún superando trabas burocráticas de no tener claro temas de permisología, temas de autorizaciones, esos son señales positivas. Y más en un sector que sigue siendo la piedra en el zapato de nuestro desarrollo, como es el sector eléctrico. Entonces, en la medida que podamos promover una transición de nuestra matriz de generación y reducir las pérdidas, todos tenemos que aplaudirlo. César Dargan, gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Muchacho que ha El aprendido hombre siempre caramba. claro, muy claro. Creo que ha aprendido mucho. Ustedes han sido mis profesores. Ha aprendido mucho. Tenemos mucho que ya no damos nuestra bailadita, la dábamos antes ya, porque uno Omar, pierde los amigos. Ahora nos dimos cuenta porque fue que dejó el Partido Reformista. Había que dejar eso antes. Eso es bueno que vayan y vengan para que Hay Para gente que buena como ahí. que morigeran sus posiciones, la gente debe de Bueno, votar. hay gente buena. Pero La misma de siempre, y se lo han- conocemos todos. Y se han ido mucho buenos. Eso es parte del problema. Gracias, César, vicepresidente ejecutivo del CONET, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ustedes no se vayan. Con la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super